Ok, estimados. Segundo parcial ya vamos a ir con temas un poquito más avanzados. Vamos a utilizar un framework para trabajar con un eh, patrón modelo vista controlador. No vamos a usar uno comercial porque entonces nos estamos atando, porque la idea es conocer los principios, los bases, el saber el por qué se están dando cada uno de esos. Entonces vamos a usar uno que se ha venido desarrollando durante la clase, en la clase en sí como tal, explicando los componentes de cada uno de ellos. Y después ustedes, cuando ya vayan a tratar o manejar algún tipo de MVC ya preelaborado o enlatado, como le dicen, como Laravel, como PHP Cake, como G2, entonces ya van a conocer las estructuras básicas o los componentes básicos, los conceptos, y los van a poder buscar en documentación y utilizarlos fácilmente. ¿Ok? Entonces, pero para poder utilizar la mayoría de estos frameworks, hoy en día ya trabajamos con programación orientada a objetos en PHP. Por tanto, ya logramos nosotros usando Composer establecer la estructura o la forma de poder trabajar el código fuente. Hoy vamos a hacer implementaciones adecuadas. ¿Okay? Y uno de los conceptos básicos de programación orientada a objetos más importantes que necesitamos trabajar aquí es el concepto de interfase. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Solo tenemos que repasar ciertos conceptos, por ejemplo, qué es una clase, qué es herencia. Vamos a ver, alguien que me diga qué es herencia. Ok, que otra clase herede las propiedades de la clase base. Ahora, interesantemente, ¿puede una clase heredada usar las propiedades privadas de la clase heredada? No, las privadas no. Las privadas no, las protegidas y las públicas sí, las privadas no las puedo usar. Entonces ahí hay cositas que vamos a ir despejando en el camino. Vamos a ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre herencia y composición? ¿Qué es composición en programación orientada a objetos? Es correcto. Las clases tienen una instancia de otras clases. Esos son conceptos bastante importantes porque nosotros trabajamos con clases puras o objetos planos y también usamos composiciones para poder orquestar varios elementos. Y cuando veamos el patrón modelo vista controlador, vamos a encontrar bastante de estos y dónde se usa uno de composición y dónde se usa elementos puros o objetos llanos y que pueden ser heredados o no. Entonces, el día de hoy el objetivo más que todo es poder introducir y utilizar el concepto de interfase. La interfase de programación orientada a objetos me permite definir una estructura, una firma de, o un contrato de cómo clases que implementan esa interfaz van a tener sus versiones de implementación de las funciones o de las propiedades que están establecidos. Eso nos permite a nosotros intercambiar y incorporar dentro de PHP algo que es extremadamente importante, no solo en PHP, sino que en cualquier otro lenguaje de programación. Hoy en día, muchas de las cosas que nosotros tenemos es que tenemos código altamente acoplado. ¿Quién me puede decir qué es código altamente acoplado? Búsquenlo. Sí, veamos, voy a hacer la siguiente pregunta para que veamos todos más o menos qué es altamente acoplado.
Ustedes ya han creado proyectos para escritorio, usaron Visual Studio, ¿cierto? Ante la mano los que no. Los que no. Ok, que quede en evidencia y en constancia y bitácora de que nadie levantó la mano. Eso es bueno. Ok. Entonces a todo el mundo les puedo preguntar. En la clase de formulario, las conexiones que ustedes hicieron a la base de datos, la hicieron en cada uno de los formularios. En cada uno tiene un objeto de conexión, una consulta y los valores que van a manejarlo. Ante la mano los que sí lo tienen así, sin pena. Todos tienen una conexión a base de datos centralizada en un solo punto. Sí, súper, qué bien. Ahora, si yo les digo, ahorita, así, de ese programa, tengan en mente su programa que tienen ahí enfrente. Les digo, ya no me van a usar Microsoft SQL Server, me van a usar PostgreSQL. Me lo pueden hacer en 2 días. No lo escuché bien, Alan. Alan, ¿puede repetir? Sí, sí se escucha mejor ahora. Sí, no es que hay mucha gente que lo que hace es de que en cada formulario crea una nueva conexión, hace las consultas pertinentes o las acciones pertinentes y cierra la conexión en ese punto, que no es una forma muy eficiente de hacerlo. Y la cadena de conexión está definida en cada uno de los formularios. O sea, de que si yo le digo para mañana de que la contraseña cambió, hay que ir a cada uno de esos lugares a cambiar la contraseña. Así es, ¿o no? Pues creo que están bien dormidos todos, nadie me contesta. Si mal no recuerdo, lo que se hacía para evitar eso era tener un módulo específico solo para las conexiones. Ok, fabuloso. Eso es también válido y eso es lo mejor que se puede hacer. Ahora voy con la siguiente pregunta y espero que esa vez me respondan. Si yo les pido que me cambien de Microsoft SQL Server, que es la base de datos que la mayoría de ustedes ya tienen con su escritorio, y les digo que me los van a cambiar a un PostgreSQL, levánteme la mano, ¿quién me lo puede hacer en menos de 2 días? De todo su proyecto. No, no con la nota en juego. O sea, siéndolo así, ustedes su tiempo, en su manejo, sabiendo de que lo van a hacer y que no va a tener ningún error. Me lo pueden hacer en 2 días. Cambiar de base de datos de Microsoft SQL Server a PostgreSQL. Probablemente no. Ahora voy a otra segunda pregunta, un poquito de temas más avanzados. Resulta de que estamos aplicando y estamos vendiendo nuestro software a una empresa y esa empresa necesita cumplir con ciertas regulaciones estatales. Y una de esas regulaciones estatales es demostrar la calidad del código utilizando pruebas unitarias. Uno de los grandes temas que existen es que las pruebas unitarias no se pueden conectar a una base de datos. ¿Puede ustedes generarme pruebas unitarias para probar todo su sistema sin conectarse a su base de datos? O sea, que el sistema funcione sin conectarse a una base de datos. No, tienen que tener la conexión a la base de datos sí o sí, ¿verdad? Ok, tengamos eso en mente porque lo que hoy vamos a enseñarle o lo que hoy les voy a enseñar ahorita es cómo las interfaces nos ayudan a resolver ese pequeño problema. Y nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con interfaces. Estamos acostumbrados a trabajar con las clases directamente y al trabajar directamente con esas clases estamos acostumbrados a generar código altamente acoplado. Entonces, ahorita regresamos al código. Diga, Kenneth. Solo como decía,
No, 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 no. Es más, interfaces existen desde antes. Si usted busca un libro llamado Rational Rose, la guía de UML2, ahí va a encontrar de que la pandilla de los tres, que son los, por así decirlo, fundadores de la nomenclatura UML, y se puede decir de que es parte de los padres de la programación orientada a objetos moderno que tenemos hoy en día, ellos establecen la interfaz. ¿Ok? La interfaz no es algo nuevo, es algo que viene desde mucho, mucho antes. ¿Ok? La interfaz viene inclusive del concepto industrial, ni siquiera aquí. Va, lo ponemos aquí. Si yo le digo a usted, lleve su computadora con su cargador a España, va a sufrir porque su cargador no tiene la interfaz europea de conexión a la carga eléctrica. Esa interfaz está diseñada de forma que todos los que tienen cargador en Europa tienen esa interfaz. Va a tener que comprar un adaptador para eso. Ahora los españoles sufren al venir aquí a Honduras. ¿Por qué? Porque es al revés la situación. La interfaz es distinta. Aquí nosotros tenemos otra interfaz definida, otro estándar. Entonces la interfaz es un contrato definido, es una forma en cómo uno interactúa con algo en específico en donde está por defecto o de hecho, por así decirlo, cómo se debe de interactuar con algo. Entonces lo mismo sucede en programación. La interfaz es eso, es un contrato que le dice al sistema cómo puede interactuar con un objeto. De qué clase sea ese objeto, mientras implementa esa interfaz, no interesa. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a empezar ahorita. Entonces ahorita voy a crear algo simple. En este caso vamos a poner de que voy a crear una nueva carpeta. Sigo trabajando en el anterior, estoy en el namespace negocios. Y en esta carpeta voy a crear la carpeta llamada data. ¿Ok? En esta carpeta yo voy a definir una interfaz que me va a permitir, en este caso, guardar la información y extraer la información de una fuente de datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir la interfaz. Por nomenclatura pongo idata.php. Y aquí es donde venimos y acordémonos cómo trabaja Composer y el autoloader. Ya hicimos el autoloader en la clase anterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pueden ver o aumento el zoom aquí de esto. ¿Sí está bien? Ok, entonces, lo primero en cualquier script que va a ser programación orientada a objetos en PHP es definir cuál va a ser el namespace. Y el namespace en este caso, estamos trabajando con negocios y estoy creando una carpeta data y ese va a ser el namespace de este archivo. ¿Por qué? Por el compromiso que tenemos con el PSR4 de PHP que me dice de que de el namespace raíz, que en este caso negocios apunta a la carpeta source, todo lo que está dentro del namespace tiene que concordar con el nombre de la carpeta y el nombre del namespace y el nombre de la clase con el nombre de la clase o interfase que vamos a crear. En este caso, vamos a definir la interfase y el nombre de la interfase o el nombre de la clase tiene que coincidir con el nombre del archivo. Si no, el autoloader no nos va a servir para nada. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, es igualito que en Java, es igualito que en C++, que C++ tiene un poquito más de flexibilidad en algunas cosas. ¿Ok? Entonces, el iData es simplemente un contrato en donde yo voy a definir qué propiedades o qué métodos va a tener que implementar cada una de las clases que implementa iData. La primera va a ser guardar datos. Entonces voy a crear public function guardar datos. También ahora en PHP me permite definir tipos. Entonces le voy a decir de que voy a recibir un arreglo, datos, y le voy a definir de que esto me va a devolver algún valor, ninguno. Voy a devolver un void. No vamos a devolver nada. Y no ocupamos definir un cuerpo porque es una interfaz. No está implementada la lógica en una interfaz. Yo voy a poner public function, obtener datos, no recibe y va a devolver un arreglo.
¿Preguntas hasta aquí? Esos son los únicos dos métodos que voy a manejar. ¿Preguntas? Solo por curiosidad, ella está iniciando No, es una definición solamente de una interfaz. La interfaz no se puede instanciar. Lo que puede hacer es que una clase específico implemente la data y eso va a permitir, en este caso con un linter, va a asegurarse de que esa clase implemente esas funciones con esas firmas. Ahora sí, vamos a implementarlo. En este caso, vamos a crear dos. Vamos a crear uno llamado JSON Data. Vamos a guardarlo en un archivo .data, un archivo .json, perdón. Y vamos a crear uno en la sesión, Session Data. Ok, vamos a empezar con el de JSON Data. Ya sabemos manejarlo. Creamos el namespace nuevamente. Este es negocios. Data es la carpeta en la que estoy. Y la clase, nuevamente, el mismo nombre que el archivo JSON Data. Lo único que a este le voy a decir que implementa iData. Ahora observen, ya de un solo mi linter me está diciendo, hey, tenés un error. ¿Por qué? Porque no está implementando ninguno de los métodos que está establecido en iData. Entonces eso me obliga a mí a definirlo. Creamos una clase. La vez pasada creamos una clase solo con un método. No tiene nada fuera del ordinario. En este caso yo necesito establecer ciertas propiedades y un constructor para crear la instancia de forma adecuada. Entonces, en este de JSON Data primero voy a crear private, algo privado, que es una cadena de texto y vamos a llamarle file path. ¿Okay? Este va a ser el archivo. Y vamos a guardar un arreglo interno llamado data. Voy a definir el constructor, public function. Los constructores en PHP no usan el mismo nombre de la clase, usan una palabra clave, es guión bajo, construct. Y aquí voy a recibir el file name o el file path. ¿Y qué voy a hacer? Voy a asignar adentro de esa clase la propiedad filepath dentro de la clase se la voy a asignar con la variable que me está pasando en el constructor. Vamos a ponerle que es un string. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok, ¿cómo asociamos esta variable al filepath? Como ya estamos hablando de la instancia, yo necesito hacer referencia a la instancia y la instancia se hace referencia con la palabra clave this. $this hace referencia a la instancia de la clase. ¿Con eso quedamos claro? Otra cosa, no existe el punto. Recuerden que el punto es un operador para concatenar texto. Yo tengo que usar el operador de flecha para poder acceder a las propiedades y métodos de una clase. Entonces, con el guión mayor que, me da acceso a la variable file path. Y aquí la puedo asignar. Observen de que file path no tiene el dólar. En la declaración sí lo tiene. En la asignación no lo tiene porque el dólar ya lo tiene el this. Y este file path que tenemos aquí hace referencia a la cadena de texto que le estamos pasando por el string. Listo. Súper. Entonces vamos a venir y vamos a cargar el archivo JSON. Entonces vamos a crear un private function. Esta función no va a estar pública, solamente la misma clase puede utilizarla. Por eso el modificador private. Y eso vamos a ponerle cargar archivo. E internamente vamos a buscarlo. Vamos a usar el método fileExist, del cual this
file path. Vamos a automáticamente data, a definirlo como un arreglo vacío. Y si sí existe, vamos a abrir el archivo usando el fopen. Modo de lectura. Y vamos a extraer el contenido de file y la longitud va a ser, usamos el método file size. Ahí está. File size de file path. Y aquí vamos a ponerle un this data. Va a ser JSON decode el contenido y asociativo. Y al final vamos a devolver data. Entonces, ya que lo tenemos al cargar el archivo, lo primero que hacemos cuando construimos esa función es mandar a llamar ese método en el constructor. De esta forma, data ya va a tener el valor que está en el archivo si existe. Si no, va a tener un valor vacío. Entonces ahora vamos a implementar las dos métodos de data, que es guardar datos y obtener datos. Ok, ahí me dice, ok, vamos a guardar los datos, viene el arreglo datos, y eso es lo que vamos a guardar en el archivo. Ok, súper. Entonces vamos a decir ahora que nuestro archivo file va a ser open del file path, modo de escritura. Y vamos a guardar fwrite del file. El string en este caso va a ser un JSON encode de la data. Aquí le vamos a poner pretty print. Ahí estamos bien. Eso va a escribir el archivo. Uy, aquí me faltó cerrarlo. Y aquí, ¿qué es datos? Vamos a actualizar data con datos. Y vamos a cerrar el archivo para que pueda hacerse después. Ok, ya tengo guardar datos, uno de los métodos implementados. Y ahora me dice que me hace falta solamente obtener datos. Entonces voy a venir public function obtener datos. Y aquí simplemente retornamos la data como tal.
Y ahora sí, ya no me puede decir de que tiene un error porque ya está implementando la interfase de iData. Ya tengo las dos funciones que guardan y obtienen los datos. ¿Preguntas? Vamos a implementar el de Session Data. Nuevamente lo mismo, namespace, negocios, data, class y el mismo nombre del archivo, Session Data, e implementará iData. Ok, vamos a usar el constructor. No va a recibir ningún parámetro. No, sí, vamos a usar una llave. A llamarle session key, son string, y vamos a crear un atributo private string session key, y aquí lo vamos a definir. Primero vamos a verificar si existe el objeto session. Si no existe, okay, vamos a tirar un throw new exception. Okay, si se fijan, agregamos use exception, o sea, yo estoy usando un objeto exception que viene de la raíz de PHP. Ese es estándar, ese es de la librería estándar de PHP. Entonces, vamos a usar la excepción, creo la nueva excepción, pero le pongo un texto significativo. Esto es para que se salga. Session must be initialized with session start. Ok, ahí simplemente estoy dando la advertencia de que no podemos implementar esta sesión o este motor si no está instanciado el objeto session. Ok, y si sí está, pues de un solo vamos a definir session key a session key. Ahora sí ya podemos obtener public function, obtener datos. Vamos a return. Primero vamos a ver. Hacemos return data, va a ser igual a vacío, if set session this session key. O sea, si sí existe, entonces vamos a retornar los datos de la sesión. Podemos eliminar esto de aquí. Y aquí vamos a hacer que retorne un arreglo vacío. Ah, no tiene nada. O sea, si no existe en la sesión, no tiene nada. Ahora nos hace falta guardar los datos. Eso es más sencillo aún. Public function guardar datos. Y simplemente establecemos session this session key va a ser igual a datos. ¿Preguntas? Se quedan bien calladitos. Ok, diga, Por el sueño ahí, perdón. por el sueño le. Está bien pesado el clima realmente. Con esta lluvia solo está alterando el calor. Esto está terrible. Aquí en Tegucigalpa, no sé en los demás lados. Ok, continuemos. Entonces, Session Data, JSON Data son dos clases que implementan iData. O sea, de que
El programa no le va a interesar cuál de los dos use, con tal tenga guardar datos y tenga obtener datos, puede usar cualquiera de estas dos clases. Entonces vamos a crear aquí un folder, le vamos a llamar controller. En controller vamos a usar y lo vamos a llamar productos. Y dentro de productos voy a tener un archivo producto, y ese sí va a ser mi archivo PHP. Y nuevamente namespace va a ser negocios, controller, porque es la carpeta controller, productos. Class producto. Este va a ser un objeto llano, o sea que vamos a ponerle public string sku, public string description, public string, perdón, public float, que sería precio, y public int sería cantidad. Y todo esto me lo está tirando errores porque no les he puesto el dólar. Una clase llana. Estos normalmente nosotros le llamamos pollo en Java. Plain object Java. Bueno, pero plain Java object. A eso se le llamaba. PJO. En el caso de PHP se le pueden llamar objetos planos o objetos estándar. Y en términos más a calibre alto de ingeniería podemos llamarlos que estos son unos PDO, Plain Data Objects. Datos que no procesan nada, simplemente transportan la información. Otros le llaman DTOs. Ahí ustedes busquen la nomenclatura que más les gustan. Al final es una clase, un objeto plano que simplemente tiene propiedades, nada más. Ok, basado en eso, tengo mi producto aquí. Entonces yo necesito con productos guardar esa información. Entonces voy a crear un nuevo archivo llamado productos que se va a encargar de guardar y no la información dentro del objeto JSON o la sesión. Pero no quiero tener un elemento altamente acoplado. O sea, yo no quiero depender directamente de una sesión o depender de un objeto JSON. O en todo caso, sigo escribiendo más código y hago otro que se conecte a una base de datos. ¿Okay? Pero en este caso, vamos a poner el namespace. Nuevamente negocios, controller, productos. Y aquí class productos. Ok. Y vamos a crear el constructor. Primero vamos a definir private store, que va a ser la tienda. Y este va a ser de iData. ¿De dónde? De negocios data. Entonces, si se fijan, aquí está use negocios data y data. Y el iData Store, bueno, el Data Store, no hay Data Store, va a ser a partir de iData. Y en el constructor vamos a recibir un parámetro de tipo iData. Ni siquiera es un tipo Session Class o JSON Data. Session Data o JSON Data, sino que estoy recibiendo una interfaz. Punto. ¿Ok? Entonces vamos a crear algunas funciones acá. Simplemente le vamos a asignar this data store
va a ser igual a data store. Y vamos a agregar una función simplemente para agregar un producto. Public function add producto. Este va a recibir un producto. Perdón, este no. No. Producto. Ok, si se fijan aquí ya me devuelve que voy a usar. No, este no, mantenimiento, no. Voy a usar producto, está en la misma namespace, entonces no ocupo traer absolutamente nada. Está producto que va a ser nuevo producto. Y lo único que vamos a hacer es extraer la información. Datos va a ser igual a data store. Y como es una interfase, yo puedo decirle que vamos a obtener datos. Porque estoy apuntando al método de la interfase. Sin embargo, el objeto que va a estar dentro de esa variable puede ser un session data o JSON data que tiene implementado obtener datos. Al final se me va a devolver los datos. Voy a venir y a los datos les voy a adjuntar el nuevo producto. Y ahora voy a ir a guardar. Con los nuevos datos. ¿Preguntas? No. Yo voy a hacer la pregunta. ¿Por qué estoy recibiendo la interfase? No en sí decirle JSON data o decirle session data, sino que yo estoy recibiendo y data como tal, una interfaz. Hola, no. Ok, vamos a hacer la prueba de esto. Vamos a usar siempre nuestro index, que aquí está el bootstrap para imprimir el load. Tenemos el autoload, estamos bien. Pero entonces ahora vamos a venir y voy a decirle, ok, voy a crear los objetos. Uno session store va a ser igual a new session data de negocios. Data, session data, ahí lo devuelvo. Y ahí me está tirando un error porque session data me está pidiendo una llave. Entonces la llave que vamos a usar va a ser productos. Vamos a usar JSON Store, New JSON Data, y el archivo va a ser productos.json. ¿Ok? Prácticamente estoy creando dos instancias. Así es como instanciamos objetos de clases dentro de nuestro programa. Observen de que para usar la data yo tengo que... Uy, aquí me equivoqué. Negocios. Data. Ok, tengo el framework, tengo la subcarpeta y tengo el objeto que se va a cargar. Voy a usar estos elementos y así ya solo puedo usar el nombre. Si no, tendría que poner todo el nombre completo, el namespace completo para poder tener algo más descriptivo aquí, pero eso lo podemos usar aquí abajo, arriba usando el use. Ok, vamos a agregar un producto, pero para eso necesito definir al controlador. Entonces voy a decir el controlador. Y vamos a usar aquí primero el Session Store. ¿Ok? Entonces va a ser igual a new productos. ¿Ok? Y ahí me está pidiendo que le mande un iData. Entonces vamos a iniciar con el Session Storage para probarlo.
Vamos a definir producto es igual a new producto. Vamos a definir los datos. Producto Q va a ser igual a producto descripción va a ser igual a y producto precio vamos a poner un valor y producto cantidad 100. Estamos creando un nuevo producto usando un objeto plano y ahora al controlador vamos a pedirle que se agregue el producto mandándole el producto como tal. Vamos a guardar esto también. Vamos a crear un segundo controlador. Nada más que este va a ser a un JSON Store, que es el que tengo aquí arriba. Y vamos a prácticamente repetir esto. Y vamos a hacer diferencias para que se puedan ver lo que se guarda en sesión y lo que se guarda. Y si se fijan, estoy usando dentro del mismo constructor los dos diferentes instancias de las clases. Entonces, ahí agregamos producto. Pongámosle valores a esto. Vamos a ver productos Q001. Prueba de producto. Este vamos a ponerle 002. Prueba de producto 2. Y vamos a poner un 003. Prueba de producto 4. Vamos a ponerle 90 pesos más. Y nos hace falta guardarlo. Ujú. Ahí estamos bien. Ahora solo nos queda probarlo. Solo déjenme ver en dónde está. Ok, aquí ya corrió el index. Está guardado. Ya que se corrió por primera vez, yo estoy esperando de que sí exista. Vamos a ver, vamos a refrescar esto. No, no se ha guardado esto. Vamos a cargarlo. Ah, es que este es el de los sábados. OOP. Ok, si se fijan, sesión no se puede inicializar con session start. Ok. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que inicializarlo en el index primero. Vamos a ponerlo acá. Session start. Ok. Ahora vamos a probarlo.
Sale hola mundo, eso está bien, pero yo estoy esperando ahorita que me aparezca dentro de la carpeta el punto JSON. Ah, no, no lo hemos incorporado, ¿verdad? Al producto, pero no le hemos dar guardar. No hemos puesto un método aquí para guardarlo directamente. O sea, si agrega, guarda los datos directamente. Entonces sí, sí está bien, debería guardarlo. Index, vendor. Está bien, no sé qué pasó. Vamos a ver. Algún error tengo acá. Session Store lo crea. JSON Store crea productos.json. Eso está bien. Eso debe ser aquí. El constructor carga el archivo. Si no, no está. Pero está guardar datos. Lo abre. Lo guarda. Establece los datos del datos y cierra el archivo. Lo raro es que no me aparezca la data ahí. Tal vez no se ejecutó. Productos, site data, bootstrap. Entre vendor no está. Algo no me está fallando. No me está fallando session. JSON dato. Cuando hace el constructor, carga el archivo. Ya lo cargué, pero no hace falta guardar datos. Será en productos. Datos es el nuevo, ahí está bien. Los datos, nuevo producto lo agrega. Guardar datos. Producto. Controlador. Session Store. Ah, aquí está el problema. Ok, ahí está. Entonces ahora sí ya está producto JSON y aquí están los dos archivos. Y vamos en el index a probar. Y vamos a hacer un print R de la sesión. Entonces observa, ahí me salen un montón de cosas, pero lo que me interesa es el de productos que está aquí. Negocio, controller, productos, productos, Q. El 001 que es el primero que estaba en la interfaz. ¿Preguntas? Ok, ¿para qué me sirve utilizar esto como interfase? Si se fijan, el mismo componente me permite usar cualquiera de los dos, o JSON Store o Session Store. Entonces a esto se le conoce como inyección de dependencias. ¿Qué ventajas me trae esto? Si yo quiero hacer unas pruebas unitarias, yo puedo crear otro elemento que sea unidata, pero que use solo memoria. Entonces no necesito conectarme a la base de datos. Sin embargo, la clase de productos que utiliza la interfase IData no sabe de que realmente no estoy usando una base de datos, que no estoy usando un archivo JSON o que estoy usando la sesión, sino que simplemente sabe de que tiene los dos métodos establecidos y que utilizo esos dos métodos para poder mantener la persistencia. Esa es una de las ventajas que se maneja con las interfaces. Es muy importante comprenderlos
En nuestro caso, en el framework lo usamos para el redireccionamiento que se hacen según la petición. Si quieren mantenimiento de productos, pues ya se sabe y el mismo autoloader se encarga de levantar el controlador correspondiente a la petición solicitada. Con esto terminamos el día de hoy. ¿Alguna pregunta?